Buenas tardes a todos. En la sesión de hoy vamos ahora a ver lo que es el cálculo de funciones vectoriales. En las sesiones pasadas lo que estuvimos analizando es, bueno, qué era una función vectorial, ¿no? Y bueno, lo que vimos es que pues es una función que va de un subconjunto de los números reales a un espacio vectorial que puede ser Rn, ¿no? Entonces en este caso, tradicionalmente lo que hacemos es utilizar R2 o R3. Y bueno, pues el espacio de entrada, pues tradicionalmente pueden ser a lo mejor todos los números reales o quizá a lo mejor algún subconjunto. Ahora, lo que vamos a ver es qué podemos hacer con eso. Y bueno, vamos a ir avanzando gradualmente hasta llegar a lo que nos interesa, que son las derivadas, ¿no? Y también la interpretación geométrica. Y para ello lo que necesitamos primero es definir algunas cosas que ya hemos visto previamente en cálculo de una variable, pero ahora lo vamos a hacer en cálculo, pero de una función vectorial. Una de las primeras cosas que vamos a revisar es la definición del límite. Y bueno, pues de donde vamos a partir es de tener pues una función vectorial que vamos a dar como r de t. Y como ya lo habíamos definido en sesiones anteriores, esta función vectorial está definida por un vector, en este caso lo estoy poniendo en R3, de tal manera que cada una de las componentes va a ser una función que depende de un parámetro t. Ahora, aquí lo que vamos a analizar es cada uno de los límites de las funciones componentes. Por ejemplo, vamos a suponer que cada uno de estos límites, cuando t tiende a de cada una de las funciones de f de t, g de t y h de t existen. ¿A qué nos referimos cuando decimos que estos límites existen? Bueno, la primera es que nos tiene que dar un número real. En el momento en el que deja de ser un número real y nos queda algún objeto como más infinito o menos infinito, o, o bien que los límites laterales cuando t tiende a por la izquierda y por la derecha son diferentes, allí decimos que el límite no existe. Sin embargo, bueno, aquí vamos a suponer lo contrario, pero ese es un buen recordatorio para que yo sepa identificar operativamente a qué me refiero con que el límite exista. Si esto ocurre, entonces, pues lo que vamos a hablar es de el límite cuando t tiende a A de mi función vectorial. ¿Y cómo lo vamos a definir? Bueno, pues lo que voy a hacer es, voy a aplicar el límite a cada una de las funciones componentes y el límite entonces de esta función será otro vector que está compuesto justamente por los límites de cada una de las funciones componentes. Ahora, aquí yo estoy poniendo como A, como puede ser cualquier número real. Sin embargo, podríamos reemplazar, en dado caso del dominio de cada una de las funciones componentes lo requiriera, que nos vamos a acercar a A ya sea por la derecha o por la izquierda, o bien podemos irnos hacia más infinito o hacia menos infinito. Eh, Ustedes ya deberían de tener conocimientos al respecto de cómo se comportan los límites laterales o los límites hacia infinito o menos infinito de sus clases del nivel medio superior, o bien les sugiero que que hagan un repaso, ¿no? Aquí voy a hacer algunos ejercicios con funciones vectoriales que nos permitan recuperar algunos conocimientos que quizá a lo mejor pudieran estar por ahí olvidados de cálculo y que aquí nos van a servir. Voy a poner el siguiente ejemplo para el cual vamos a utilizar la definición. Y el ejemplo dice lo siguiente, voy a borrar la definición. Y bueno, lo que nos piden es que vamos a considerar esta función. Dice, calcule el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de esta función, que es seno de 2t sobre t, t menos 2 a la 5, t logaritmo de t.
Bueno, ¿y cómo vamos a empezar? Pues bueno, primero lo que tenemos que hacer es identificar a cada una de las funciones componentes y vamos a ir calculando cada límite individual. Entonces, por ejemplo, para nosotros, que esta sería la componente x, sería la función f de t. Este sería y, que sería nuestra función g de t. Y este sería z, que sería nuestra función h de t. Ahora, ¿por qué nos indican en el ejercicio que t tiende a 0 por la derecha? Bueno, si uno observa, por ejemplo, aquí yo puedo poner valores por la derecha de 0 o por la izquierda de 0 y no tendría ningún problema en definir esta función g de t. Lo mismo con esta función, ¿no? Seno de 2t entre t está perfectamente definida para números cercanos a ceros por la derecha o por la izquierda. Sin embargo, en la última función componente, que es t logaritmo de t, si ustedes recuerdan, la función logaritmo no está definida para números negativos, ni siquiera para el cero. Por eso es que es importante que aclaremos que nos vamos a acercar a cero, pero exclusivamente por la derecha, porque a pesar de que estas dos funciones no tienen ningún problema, si una de ellas presenta algún problema, pues entonces tendremos que restringir a toda la función vectorial. Bueno, una vez aclarado eso, pues vamos a calcular los límites individuales. Y una vez que tengamos cada límite individual, lo vamos a poner en el lugar que corresponda a la función componente. Entonces, en el primer caso tendría, por ejemplo, el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de seno de 2t sobre t. Y aquí necesitamos recordar algunas cosas importantes acerca de ciertos límites particulares. El primero de ellos es, lo voy a poner aquí con un bullet para que ustedes lo vayan recapitulando. El límite cuando u tiende a 0, voy a poner la letra u para no confundir con esta t, ¿de acuerdo? Aquí voy a recurrir a como trabajábamos, por ejemplo, en cálculo de una variable, ¿no? Donde podíamos usar la letra x, la letra y, la letra u, ¿no? Entonces a eso la voy a referir para que sea como muy general. Entonces aquí tendría el límite cuando u tiende a 0 de seno de u sobre u. Este límite es muy conocido y bueno, uno lo puede también incluso ver operativamente en una calculadora, que esto resulta ser 1. Aquí no es lo mismo demostrar que esto vale 1 a probar o verificar que acaso esto tiende a 1, ¿no? Este límite vale 1 porque este cociente tiende a 1. Entonces, una manera de hacerlo sería, por ejemplo, numéricamente, como es que luego se empieza a veces en cálculo de una variable, haciendo sustituciones numéricas para valores cercanos a 0 para la variable u. Entonces, por ejemplo, si uno quisiera hacer un cálculo de cuánto valdría esto aproximadamente, pues podríamos hacer el cálculo de seno de 0.0001 entre 0.0001. Ojo que aquí no estoy calculando como tal el límite, ¿no? Estoy haciendo la sustitución de un valor particular de u lo suficientemente pequeño como para considerarlo que estoy muy cerca del 0. Entonces aquí, cuando ustedes hagan este cálculo, en su calculadora, aquí les tienen que ponerlo esto en modo rad, porque si lo ponen en modo deg no es válido, ¿no? Entonces aquí, bueno, por ejemplo, aquí en mi calculadora les voy a mostrar, no la tengo prendida, aquí, ¿no? Entonces yo tengo este modelo, no sé, ustedes a lo mejor en su casa tienen algún otro, esto lo estoy haciendo solamente en caso de que haya alguien que no haya identificado bien qué modo tiene en su calculadora. Entonces aquí le aprietan en Shift y aquí en Mode, y aquí les van a aparecer una serie de opciones para cambiar la notación, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a elegir la número 4, que es la que dice radianes, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner la número 4.
Y si observan ustedes, aquí en el display de la calculadora ya cambió, espero que se alcance a ver, ya cambió el cuadrito y ahora tiene una letra R. Eso significa que los valores que pongan ahora van a estar en radianes. Entonces lo voy a poner solamente como una mera aproximación para que ustedes se convenzan de que este límite efectivamente va a tender a 1. Entonces voy a poner este valor en la calculadora. Entonces voy a poner aquí seno de 0.1231 y abajo 0.0001. ¿Sí? Entonces les va a quedar algo más o menos así. Y ustedes le dan aquí en el igual. Y observen el valor que les da es .9999, o sea, muchos 9 y al final un 83. Entonces, no es que ese valor sea exactamente a 1, que sea 1. Entonces aquí lo voy a poner .9999, chalala, ¿no? Entonces, bueno, lo que significa esto es que si yo aquí a continuación doy un valor mucho más pequeño, cercano a 0, quiere decir que entonces obtendré un número cada vez más cercano a 9. Quiere decir que cuando yo me acerco lo suficientemente a 0, en la variable u, entonces este cociente cada vez más se va a acercar al 1. O sea, aquí vamos a tener .999, luego en el siguiente cálculo a lo mejor vamos a tener otro valor adicional de 9 y así sucesivamente. De tal manera que con esto podemos así aproximadamente medio concluir que efectivamente este límite vale 1. Ahora, ¿esto para qué nos va a servir? Bueno, pues nos va a servir para hacer este cálculo de este límite. Ahora, lo primero que voy a tener que hacer es identificar en este caso, pues, quién sería la u, ¿sí? Entonces, lo vamos a hacer según el argumento de la función seno. Entonces, en este caso, aquí la u correspondería con este 2t. Entonces, lo voy a poner así y voy a borrar aquí tantito este cálculo para que veamos cómo vamos a hacer la transformación de este límite que está en la variable t a 1 que tenga la variable u. Entonces, bueno, pues por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es despejar a la t porque la tengo que sustituir aquí. Entonces aquí tendría que t sería u sobre 2, que es una forma de hacerlo. Ahorita les voy a enseñar otra forma de hacerlo más rápido. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a sustituir donde quiera que vea 2t, lo voy a sustituir por u y en esta t lo voy a sustituir por u sobre 2. Entonces aquí voy a poner que tendría el límite de seno de, lo voy a poner con este color rojo, u entre t y t vale u sobre 2. Ahora, aquí yo ya no puedo poner el límite aquí abajito con t, porque mi variable ya es otra. Entonces tenemos que ver qué es lo que le pasa a la u si sabemos que t se va a 0, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a hacer como el mismo ejemplo que estábamos haciendo con el 0.001, ¿no? O sea, ¿qué pasa si t es igual a .0001? Pues si yo sustituyo la t aquí, pues la u me quedaría 2 por .0001. Eso significaría que u valdría .0002. Pero si observan, si yo hago más pequeño este valor, es decir, si le agrego otros dos ceros y un 1, pues aquí va a ocurrir algo similar con el 2. Tendría otra vez otros dos ceros y un 2. ¿Eso qué significa? Pues que cuando t tiende a 0 por la derecha, la u también lo va a hacer, ¿sí? Entonces, aquí lo voy a poner, ¿no? Como u también se va a ir a 0, ¿sí? Y también lo va a hacer por la derecha. No quisiera entrar como en alguna contradicción formal de matemáticas, sin embargo, lo que voy a hacer, lo voy a poner entre comillas para que ustedes se den una idea de operativamente cómo es que lo vamos a pensar. Voy a sustituir lo que tengo aquí en 0, que t tiende a 0, pero lo voy a sustituir directamente por el valor de 0 y voy a ver cuál es el valor de u al que me voy a referir.
Entonces aquí voy a poner 2 por 0. Lo estoy poniendo entre comillas porque formalmente t jamás va a llegar a tener el valor exactamente de 0. Por eso lo estoy poniendo así. Entonces cuando multiplico 2 por 0, pues esto me va a volver a dar un 0, pero es un 0 entrecomillado. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Ah, bueno, pues que entonces la u va a tomar este valor de 0. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo voy a reflejar aquí? Pues igual que esto, con una flecha, le voy a poner aquí que u va a tender también a 0 por la derecha. Y bueno, pues aquí vamos a aplicar las propiedades básicas de algebraicas para sacar, por ejemplo, un medio que está dividiendo. Aquí tendría 1 entre un medio, eso me va a dar un 2. Entonces este 2 va a salir hasta afuera multiplicando, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, me quedaría el límite cuando u tiende a 0 por la derecha. Aquí, bueno, más bien lo puedo hacer con ley del sándwich para quienes no están muy familiarizados. Voy a multiplicar este por este y aquí me quedaría extremos por extremos, me daría un 2, medios por medios me daría un u y aquí tendría seno de u. Y bueno, si ustedes recuerdan de las clases de límites del nivel medio superior, pues este 2 lo voy a sacar del límite, ¿no? Entonces aquí tendría 2 por el límite cuando u tiende a 0 por la derecha de seno de u entre u. Y este límite ya lo habíamos calculado nosotros previamente, ¿no? Bueno, ya no lo habíamos calculado, hicimos una prueba. Entonces resulta ser que aquí tendríamos que es 2 por el valor que dijimos que tenía, que es 1, y aquí me quedaría 2 por 1, esto me daría 2. Y entonces, cuando me piden calcular este límite, pues yo ya tengo cómo llenar el primer valor, ¿no? Que sería este límite de acá. Entonces este sería el valor 2. Ahora vamos a ir con la segunda función componente. Entonces voy a borrar acá. Y vamos con la segunda. Y tendríamos lo siguiente. Ahora sería el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de la función t menos 2 a la 5. Bueno, y aquí en este caso, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues uno lo que pudiera hacer, bueno, pues elevo este binomio a la 5, ¿no? Y entonces, bueno, tendría uno que buscar, pues, una forma para hacer eso. Sin embargo, las funciones potenciales, las funciones de potencia son funciones continuas. Y hay una cosa muy peculiar que puede ocurrir con las funciones potenciales y los límites, lo cual es que este límite lo podemos meter adentro de esta función potencial, ¿no? Si una función no es continua en este intervalo, en este valor que nos están diciendo, entonces pues ahí no puedo hacer eso, ¿no? No puedo meter este límite aquí, ¿sí? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer entonces es, voy a meter este límite acá, t menos 2, y lo elevo a la 5. Y pues esta es una función muy sencillita, es una función lineal, y las funciones lineales las puedo evaluar simplemente sustituyendo el valor numérico, ¿sí? Aquí no hace falta que le ponga 0 y el superíndice más, ¿no? Esta notación lo único que indica es que voy a sustituir un valor muy cercano a 0, pero del lado de la derecha. Sin embargo, puedo sustituir aquí, como lo vieron en las clases de nivel medio superior, puedo sustituir directamente aquí el 0 y listo, ¿no? Entonces aquí tendría esto que sería 0 menos 2, este paréntesis es innecesario, elevado a la 5. Entonces aquí tendría menos 2 a la 5. Un signo menos elevado a potencia impar es también negativo. Y 2 a la 5, si no mal recuerdo, si son 64. 2 por 2, 4 por 4, 16 por 2. No, son 32. Y bueno, y este valor es el límite de la función componente en J, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí, lo voy a poner aquí, coma, con menos 32.
Y vamos a analizar la última función componente. Entonces voy a borrar ahora esta. Y vamos con esta de acá. Entonces sería el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de t logaritmo natural de t. Cuando uno quisiera hacer la sustitución directamente de esto, pues tendríamos que ver, ¿no? ¿Qué forma tiene esto? ¿No? Si hago la sustitución directa, lo voy a hacer por abajo porque eso no tiene que ser, cuando sustituyo en logaritmos y los ceros, eso no tiene por qué ser directamente parte del proceso formal del límite, ¿no? Lo voy a hacer por aquí abajo como una aproximación, ¿no? O como pues un sondeo de ver más o menos por dónde va este límite. Si sustituyo 0 aquí, aquí tendría un 0 y aquí tendría un logaritmo de 0. Si ustedes calculan el logaritmo de 0, lo voy a poner aquí, logaritmo natural de 0, y le doy Enter. Ay, me dice Math Error, ¿no? El asunto es que, bueno, la calculadora tiene ciertas limitaciones, ¿no? Dice que tenemos un error porque, como tal, la función logaritmo está definida en el intervalo abierto de 0 a infinito. ¿Eso qué significa? Pues que la función no está definida como tal en el 0. Sin embargo, lo que podemos hacer es pues analizar más o menos cómo es la gráfica del logaritmo y con eso nos damos una idea de por qué nos dio un math error. Voy a poner aquí un bosquejo. Ustedes también lo pueden graficar en su calculadora graficadora o en GeoGebra. Y bueno, yo voy a poner sobre todo aquí un bosquejito, ¿no? Así nada más. Aquí estaría logaritmo de t. Entonces aquí vamos a estar en el 1 y la función logaritmo hace algo así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que a medida que me voy acercando al 0 por la derecha, observen qué pasa con la altura de la función. Lo voy a poner aquí con los típicos gusanitos, que luego se los ponía también así en otras clases para que se diera a entender hacia dónde se va la función, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezo, en 1 y me voy a acercar hacia allá, ¿no? Voy a ir hacia acá, pero evidentemente me tengo que montar en la función. Entonces voy aquí, tarara, tarara, con los gusanitos y observen que cada vez más los gusanitos, o bueno, la función se empieza a pegar al eje vertical, pero se empieza a ir hacia abajo, es decir, se te empieza a ir hacia menos infinito. Entonces, bueno, si yo quisiera sustituir eso aquí me quedaría algo así como 0 por menos infinito. Y bueno, uno dice, bueno, ¿y eso qué te da? Bueno, en las clases de nivel medio superior, cuando ustedes vieron formas para derivar, seguramente, o formas para encontrar límites, ¿no? Hay dos formas de hacerlo. Hay unas que son algebraicas y hay otras en las que usamos el cálculo, ¿no? Entonces, hay una forma muy conocida que se llama regla de L'Hopital. Ustedes también la pueden googlear, la pueden buscar y pueden ver cómo opera. A esto que tenemos aquí, este producto de 0 a infinito, le llamamos una forma indeterminada. Y para poder aplicar la regla de L'Hopital, la vamos a poder utilizar cuando tengamos cocientes, ya sea de cosas como 0 entre 0 o infinito sobre infinito. ¿Y en qué consiste la regla de L'Hopital? Bueno, pues si tienes un cociente, vamos a derivar la parte del numerador del cociente y luego la parte del denominador. Y el límite no se va a ver alterado, el límite original. Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí. Bueno, pero para ello necesito convertir esto a una de estas formas indeterminadas. Y aquí vamos a hacer un como breve recordatorio de cosas que son informales, pero nos sirven mucho para poder poner más o menos conceptualmente lo que vamos a hacer en términos de límites. A lo que voy a hacer lo siguiente, por ejemplo, lo que decimos es, bueno, 1 entre 0
Ojo que aquí siempre estoy poniendo cosas entre comillas, ¿no? Porque esto formalmente no existe. 1 entre 0, esto me da infinito también entre comillas. Lo pongo entre comillas porque el infinito no es un número. Y algo similar, por ejemplo, cuando pongo 1 entre infinito, eso me va a dar aquí lo voy a poner como 0, pero aquí sí es el 0 como me estoy acercando en el límite, ¿de acuerdo? También lo voy a poner entrecomilladamente. ¿Sí? Aquí a lo que me estoy refiriendo formalmente es a un límite. Aquí lo estoy poniendo de manera informal. Bueno, entonces, en lo que consiste, por ejemplo, lo que vamos a hacer para calcular este límite es reescribirlo de tal manera que yo pueda obtener una división para poder aplicar la regla del L'Hopital y tengo que fijarme si acaso tengo un infinito, entre infinito o un 0 sobre 0. Para eso, lo que vamos a hacer es trabajar con esta t. ¿Sí? Y ustedes pueden consultar algunos libros de cálculo, este límite es súper común, es muy sencillo de entender y aquí vamos a seguir como la misma dinámica. Entonces, bueno, voy a aplicar la ley del sándwich para esto, pero a la inversa. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por ejemplo, voy a tener un quebrado original, un quebrado simple, y aquí arriba voy a poner un 1, y aquí abajo voy a poner 1 sobre t. Si yo quisiera aplicar la ley del sándwich, pues entonces, ¿qué tendría? Bueno, pues este 1 lo pondría como 1 sobre 1, aquí tendría un 1 sobre t, multiplico extremo con extremo, medio con medio, y aquí tendría t por 1, te quedaría t entre 1 por 1, que te daría 1, y esto te daría simplemente t, que es la t que tenemos aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es una sustitución por su equivalente en términos de la ley del sándwich. Entonces esto lo podría reescribir como el límite cuando t tiende a 0 por la derecha. Este lo dejo así tal cual, no lo muevo. Y este es el que voy a poner como, recuerden aquí, signo de igual, línea de quebrado principal. Y aquí voy a poner el 1, línea de quebrado principal es y este término es el 1 sobre t. Y por fuera voy a multiplicar por el logaritmo de t. Y bueno, vamos a hacer esa multiplicación de quebrado por función, ¿no? Entonces multiplico numerador por función. Entonces aquí tendría el límite cuando t tiende a 0 por la derecha de 1 por logaritmo, me daría logaritmo de t, y aquí abajo tendría la función 1 sobre t. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a volver a checar si acaso lo que ya teníamos antes como la forma indeterminada 0 por infinito se modifica a una donde puedo utilizar la regla del L'Hopital. Entonces, bueno, pues voy a sustituir. Lo voy a poner aquí en rojo con otro apartadito para que no se entienda que estoy haciendo la sustitución formal en el cálculo del límite. Entonces, pues sustituyo, pues ya habíamos visto que el logaritmo de 0, si sustituyo el 0 aquí, logaritmo de 0 me da menos infinito, ¿no? Entonces lo voy a poner aquí entrecomillado. Y aquí voy a hacer también la sustitución. Aquí tendría 1 entre 0. Y con lo que vimos hace un momento, 1 entre 0 te da infinito. Entonces, observen aquí que ya tengo lo que necesito para utilizar la regla del L'Hopital, que es un infinito entre infinito. Ojo, que también puede ser un 0 sobre 0, pero siempre tiene que ser del mismo estilo, o 0 sobre 0 o infinito entre infinito. No puedo tener mezclados, o sea, 0 entre infinito o infinito entre 0. Bueno, pues una vez que ya vimos esto, pues entonces ahora sí, ¿en qué consiste la regla del L'Hopital? Bueno, pues ahora voy a dejar el mismo límite, solo que lo que vamos a hacer es derivar numerador y dividir entre la derivada del denominador. Y entonces voy a tener aquí la derivada del logaritmo respecto al tiempo, sería 1 sobre t, y la derivada de 1 entre t sería menos 1 entre t al cuadrado. Aquí vamos a aplicar, por ejemplo, ley del sándwich. Bueno, aquí puedo simplificar un 1 con un 1 se cancela.
un t con un cuadrado de acá se cancela. Recuerden que siempre cancelamos numerador con numerador, denominador con denominador, ¿sí? Y bueno, al final pues vamos a multiplicar según la ley del sándwich lo que nos haya quedado. Entonces aquí cuando multiplico, voy a ponerlo aquí, tendría el límite cuando t tiende a 0 por la derecha, de extremo con extremo, que me quedaría solamente un t, con un signo menos que voy a poner aquí afuera, t, entre medio por medio, que ya no me había quedado nada, porque aquí me quedaría un 1, con un 1 de acá me quedaría 1, y cuando hago la sustitución, ahora sí, como en cálculo, de este 0 en esta t, me quedaría menos 0. Pero bueno, el 0 no tiene signo, entonces esto sería simplemente menos 0 entre 1, pues me quedaría simplemente 0. Y esto sería el valor de mi tercer límite de la función componente. Entonces, lo completo. Y entonces el límite de toda esta función vectorial sería el vector 2, menos 32,0. Bueno, ahora ya vimos cómo trabajar con la parte de los límites. Si recuerdan, en cálculo de una variable teníamos ciertas propiedades de los límites. Ahora vamos a ver cuáles son las propiedades heredadas de cálculo de funciones de varias variables sobre las funciones de una variable, ¿sí? Entonces, bueno, pues vamos a revisar entonces. Entonces, vamos a ver este tema, que es el de propiedades de los límites. Y aquí vamos a considerar un número en los reales, que le llamamos el parámetro, la letra A. Y aquí, ojo, porque vamos a suponer ciertas cosas. O sea, tengo dos funciones vectoriales, R1 de t y R2 de t, cuyos límites cuando t tiende a existen. Cuando digo que existen, es que nos va a dar algo como esto, ¿no? O sea, es un vector con componentes bien definidas, es decir, los valores que tiene son números reales. Si por ahí en algún caso, o sea, no sé, a lo mejor que aquí nos hubiera dado un infinito, eso querría decir que entonces este límite de esta función vectorial, pues no existiría. Entonces, con uno que no exista ya es suficiente para echar a perder toda la función vectorial, ¿no? Pero bueno, no es este caso, ¿sí? Entonces aquí tendría 0. Y bueno, aquí nos están indicando, fíjense ustedes, que el límite de la función R1 pues es un vector, ¿no? Aquí le llaman el vector L1 en analogía a cálculo de una variable donde nos ponían el límite de f de t o f de x, lo que fuera, es igual a L. Entonces aquí heredamos también esa propiedad, solamente que aquí le vamos a poner la flecha de vector porque pues así es. Y lo mismo con la otra función, ¿no? El límite cuando t tiende a A de la función vectorial R2 vale L2. Y bueno, pues ahora vamos a ver cuáles son las propiedades que se cumplen. Primero que nada, el límite de una constante, esta es una constante escalar, es un número real, que multiplica a esta función vectorial R1 de t. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que esta constante, como ya lo hemos visto también en cálculo de una variable, esta constante cuando multiplica sale del límite. La número 2. ¿Qué pasa si tengo una suma de funciones vectoriales sobre la cual quiero aplicar el límite? Bueno, pues entonces lo que hacemos es meter el límite en cada uno de los términos de las sumas y lo que me va a quedar es que el límite de una suma de funciones vectoriales va a ser la suma de los límites de cada una de las funciones. Y eso lo vamos a simplificar simplemente como la suma, ¿no? De L1 vector y L2 vector. Y la número 3, ahí tendríamos ahora, en lugar de la suma, pues sería el producto punto. Entonces, en el producto punto, pues lo que tendríamos sería ahora el límite de un producto punto y también lo que va a ocurrir es que eso va a ser igual a el producto punto de los límites individuales. Y eso lo reflejamos como L1 punto
L2. Ahora, con estas propiedades vamos ahora a resolver un ejemplo, ¿sí? Entonces, voy a borrar aquí. Y voy a poner el siguiente ejercicio. Voy a poner que sean estos límites, ¿no? El límite cuando t tiende a A de R1 de t, y va a valer esta función y menos 2j más k, y voy a tener este otro límite cuando t tiende a A de otra función, R2 de t, y esto nos va a dar el vector 2, 5, 7. Y vamos a calcular dos operaciones diferentes, ¿sí? Entonces, calcular, voy a poner el límite cuando t tiende a A de menos 4R1 más 3R2. Le voy a poner la dependencia de t, más 3R2 de t. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Es aplicando las propiedades. Observen que aquí tengo el menos 4 que multiplica a R1 de t, en el cual podemos aplicar la propiedad 1. Y para esta suma, lo mismo puedo hacer para el 3R2, ¿no? O sea, la constante en ese caso sería el 3. Y después, para separar lo que son las sumas, puedo aplicar la propiedad 2i, ¿no? Donde el límite de una suma es la suma de los límites. Entonces, bueno, vamos a poner todo desglosado y vamos a sustituir. Aquí me quedaría como menos 4 por el límite cuando t tiende a A de R1 de t, más el 3 también va para afuera por el límite cuando t tiende a A de R2 de t. Y aquí en estos vamos a sustituir pues los límites que nos dieron, que son precisamente estos dos vectores. Entonces, bueno, esto me quedaría como menos 4 por este vector. A los dos los voy a poner exactamente con la misma notación. Entonces, si lo pongo en mi notación de pinza, me quedaría 1 menos 2, 1, más 3 por 2, 5, 7. Y bueno, ya lo que resta, pues es simplemente, pues es hacer un cálculo, ¿no? Voy a borrar ahora de este lado. Nada más no voy a borrar las propiedades para seguirlas utilizando. Y entonces aquí tendríamos, voy a multiplicar y luego sumar, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos 4, el otro sería 8 y menos 4, más en el otro sería, aquí sería 6, el otro sería 15 y el otro sería 21. Y bueno, finalmente pues vamos a sumar componente con componente o restar según el caso. Entonces aquí me quedaría menos 4 más 6, me quedaría un 2, 8 más 15 sería 23 y menos 4 más 21 sería 17. ¿Sí? Y ese sería el resultado de este límite que estamos poniendo en rojo. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo, pero donde tengamos oportunidad de trabajar con el producto punto, ¿sí? Entonces, voy a borrar ahora de este lado y vamos a calcular R1 de t punto, el límite cuando t tiende a A de R1 de t punto R2 de t. Pero no tenemos a las funciones como tal, ¿sí? Lo único que tenemos son los valores de los límites.
Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que puedo hacer según la propiedad? Ah, pues, bueno, puedo poner el límite cuando t tiende a A de R1 de t, todo eso, punto, el límite cuando t tiende a A de R2 de t. Y bueno, pues sustituyo simplemente, ¿no? Voy a poner la parte de los vectores, o lo puede hacer ya directamente, pero bueno, lo voy a sustituir. Sería el 1 menos 2, 1, punto, el 2, 5, 7. Y la misma historia, ¿no? O sea, voy a sustituir aquí. Recuerden ustedes que el producto punto es un escalar y lo tenemos que calcular haciendo los productos de cada componente asociada, el producto tradicional, el producto de dos números, y hacer la suma aritmética, ¿sí? Entonces aquí voy a multiplicar 1 por 2, lo voy a seguir por aquí, 1 por 2, sin vector, recuerden, aquí más, menos 2 por 5, más 1 por 7. Y a ver, vamos a ver, esto nos daría 2 por 1, aquí sería 2, 5 por 2, aquí me va a dar menos 10 y aquí me daría 7. Entonces aquí tendría 7 y 2 son 9, 9 menos 10 me va a dar menos 1. Entonces, aunque no me hayan dado las funciones como tal, si yo conozco los límites, entonces puedo conocer el límite del producto punto, que en este caso sería el menos 1 que nos dio aquí. Y bueno, con esto damos por terminada esta primera parte. Vamos a continuar ahora con lo que es la continuidad, ¿no? Ahora sí valga la redundancia, ¿no? Continuamos con la continuidad y ahora sería de funciones de varias variables.